En este tiempo, el Señor ha dado una palabra para su pueblo, para la iglesia, que el título se le ha matado en la tierra, atado en el cielo. San Mateo 6:9 dice: vosotros pues oraréis así. Y en la oración del Padre nuestro dice: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Nosotros vemos que Dios en el cielo reina, pero Él quiere que en la tierra también se haga su voluntad. Él habla en otra parte de la oración del Padre nuestro: porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Pero hay algo importante para que nosotros entendamos. Dios quiere establecer su reino en la tierra, pero hay algo que Dios respeta mucho. Dios respeta la voluntad propia. Dios respeta el voto de cada uno. Por eso que en la Biblia, hay un dicho que dice: cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Entonces Dios respeta el libre albedrío. Y nosotros vemos que Dios sigue hablando, Jesús sigue hablando de su reino. En una parte Él dice: mi reino no es de este mundo. Si fuera así, mis seguidores pelearían por Él. Y Jesús repite lo mismo en San Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. San Mateo 10:7-8 dice que eso es para nosotros, un mandamiento de Jesús para nosotros. Dice: yendo, predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Entonces mire, Juan Bautista predicaba, Jesús predicaba eso y mandó que nosotros predicáramos el reino de los cielos. Cuando habla el reino de los cielos se ha acercado, aquí yo tengo eso que está cerca de mí, lo puedo tocar. Es el Señor diciendo: mire, el reino de los cielos está ahí y tú puedes tocarlo, tú puedes ser parte de él. Pero más adelante el Señor dice en Mateo 16, dice así: y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. El Señor está diciendo: aunque esa puerta del infierno esté abierta para tragar a la gente que muere sin Cristo, Él está diciendo que la iglesia tiene autoridad para cerrar esa puerta del infierno. Y dice así: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Mucha gente lo entiende que solo a Pedro, a San Pedro, porque a él le estaba hablando. Pero aquí dice: y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ahora mire lo interesante: cuando el Señor hace la oración del Padre nuestro, Él dice así: hágase tu voluntad en el cielo como también en la tierra. Primero dice cielo y después tierra. En esa porción dice: lo que nosotros atamos primero en la tierra, después sería atado en los cielos. Él está hablando de una autoridad que la dio ¿a quién? A nosotros, como hijos suyos, como cristianos, con la autoridad que Él nos da. Entonces es importante entender, y lo que quiero tratar es de que tú puedas entender hoy esa autoridad que tú tienes en nombre de Jesús. La iglesia primitiva vio la experiencia espiritual en términos de una guerra. La terminología militar puede encontrarse a lo largo de todo el Nuevo Testamento. La protección se encontró en la armadura de Dios. Eso está en Efesios 6. La palabra de Dios se comparó a una espada. Los ataques de Satanás fueron llamados dardos encendidos, dardos de fuego encendido. La fe era la buena pelea, y a los creyentes se les dijo que pelearan la buena batalla. La iglesia primitiva sabía que estaban comprometidos en un intenso conflicto espiritual. Hay una gran batalla siendo librada en el mundo espiritual.
Es una batalla personal interior entre la carne y el espíritu. Es una batalla social con las fuerzas del mal del mundo. La Biblia dice que Satanás es el príncipe de este mundo y lo nombra varias veces. Pero nosotros obedecemos ¿a quién? Al Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros no obedecemos a príncipe, sino al Rey de Reyes. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es una batalla espiritual con los poderes sobrenaturales del maligno. Nosotros podemos ver en la Biblia en Hechos cuando los apóstoles llegaron a predicar en una ciudad y ellos trajeron todos los libros de brujería y amontonaron y lo quemaron. ¿Qué hubo después? Hubo un gran avivamiento, hubo mucha hambre de la palabra de Dios y muchos fueron ganados para el Señor. ¿Por qué? Porque la legalidad espiritual fue quitada. Una persona que ustedes conocen que había dicho que no creía en Dios, que quien iba a hacer descubrir petróleo y gas natural era la Pachamama, y eso está publicado en el periódico El Deber. Cuando vio que todo el mundo decía, la Biblia tiene que volver al palacio, la Biblia tiene que volver al palacio, y vamos a entregar una carta con una Biblia. Entonces quiso usar la Biblia como un instrumento de chantaje, como diciendo, mire, yo también leo la Biblia. Y agarró la Biblia y abrió en el libro de Levíticos, capítulo 19. Si tú quieres, abra su Biblia, Levíticos 19. Y nombró Levítico 19:12, pero leyó Levítico 19:17, que dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. No me aborrezcan a mí, no aborrezcan al pueblo. Ustedes son hermanos, no deben aborrecerse el uno contra el otro. Él nombró Levítico 19:12, pero leyó el 17. Pero cuando tú vas al versículo 12, dice así, y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Dura palabra, como dice, se confundió, nombró algo y leyó otra parte. Y yo busqué en la Biblia qué era Levítico 19:12. Y aquí cuando dice profanar, profanar es agarrar algo santo y hacerlo profano. Es agarrar algo santo y hacerlo inmundo. Y aquí cuando dice jurar falsamente por mi nombre, es aprovecharse del nombre de Dios para su ocasión personal. Y aquí nosotros vemos que en ese día que leyó eso, toda la iglesia en varios lugares de Santa Cruz, estábamos en el 7º día, Pastor Humberto también apoyando allá por el norte, ¿no? Estábamos en el 7º día de la oración de Jericó, orando con fe que esa muralla de Jericó iban a caer. En el 7º día leyó eso y al 8º día la policía se amotinó y empezó todo lo que nosotros sabemos hoy. ¿Por qué? Porque el pueblo persistió en la fe, el pueblo persistió en oración, el pueblo persistió confiando que Dios iba a hacer su parte. Nosotros podemos ver en otra ocasión, cuando había una guerra, Josué oró y el sol paró. ¿Para qué? ¿Para qué Dios hizo ese milagro universal? Imagínense el universo, el sol parar y la tierra acá. O sea, iba a haber catástrofe tremenda sobre la tierra, calentamiento, huracanes, viento, pero el sol paró por casi un día. ¿Con qué objetivo Dios hizo parar el sol en el cielo? Y la NASA lo ha comprobado. ¿Con qué objetivo? Que el pueblo siguiera peleando para terminar esa guerra en ese día. Porque si no, en la noche los enemigos iban a huir, fortalecerse y volver. Y Dios dijo, calma, paró el sol. Y dice que después de guerrear, el pueblo quedó con la espada prendida en su mano. Imagínense, de pelear tanto, creo que se habrá hecho ampolla y herida. Hermanos, grandes cosas, dice la palabra, caer en las manos del Dios
vivo, del Dios Altísimo. Nosotros vemos que Dios es fiel, Dios es el que guerrea por nosotros. Aquí nosotros vemos cuando amenazó, y mucho dice de aquí, del trono, no solo en Bolivia, en otros países, en Brasil, uno dijo, de aquí ni Jesús me lo saca, lo sacó y lo metió a la cárcel, pero por el Supremo Tribunal corrompido, hace pocos días lo volvieron a soltar. Hay una gran guerra que está siendo librada en el mundo espiritual y nosotros debemos entender eso. Según de Corintios 10, del 3 al 5 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Poderosa en Dios para destruir fortaleza. Hermano, la guerra no terminó, decía el pastor Charlie. Hay amenaza todavía. El pueblo debe seguir orando. El pueblo debe seguir guerreando, como dice aquí, no con armas, no con palo, no con una escopeta, un fusil. Eso no es para nosotros. Aunque la Biblia dice la fe sin muerta es obra. Es muerta, la fe sin obras es muerta. O sea, hay que orar y también exigir el respeto al voto. Pero aquí dice que no son carnales. Está diciendo la mejor arma que tú puedes tener. ¿Cuál es? Orar, clamar al Señor, ayunar. Cuando tuvimos también una otra, mientras oraba un día, mediodía, yo tuve otra visión. Que no es una visión para este tiempo, es una visión para la próxima elección. Y quiero pedir al pueblo que esté orando por eso. Yo agarré eso para que pueda entender más o menos lo que es la visión que tuve. Yo vi en el cielo un símbolo como este, sin esa punta. Y no podía entender el símbolo. Tuve esa visión así. Y yo primero pensaba que era una pirámide. Una pirámide. Y en ese día oramos, yo no entendía el símbolo, pero había una guerra entre este símbolo. Había como una pulseta en el cielo, que este símbolo se transformaba en este, que es el número 7. Y volvía a ser así. Y volvía a ser así. Y yo veía que había una lucha en el cielo entre este símbolo y el número 7, que es el número de Dios. En la Biblia habla 7, el número de Dios. Y no lo entendí. Pasó 2 días, volví a tener la misma visión, como el Señor diciendo, quiero que siga orando por eso. Y volví a ver ese símbolo. Y cuando empecé a orar, viendo ese símbolo de esta manera, salió de mi boca cosa que nadie había orado en esos 20 días que iba de oración, reprendiendo al Espíritu, porque se me vino la imagen también de Baphomet, con el triángulo, la estrella de 5 puntas y el chivo adentro, Baphomet. ¿Quién usa el símbolo de Baphomet, Diego? Los masones. Y el Señor puso que oremos, reprendiendo el dominio de los masones en Bolivia. Y ese símbolo después vine a entender que no es una pirámide, no es la punta de una pirámide, es el símbolo de la escuadra. Y la escuadra es uno de los símbolos masónicos. Y yo vine a entender, y el Señor dijo, no es para ahora, pero para la próxima elección va a haber una disputa entre el reino de Dios y el reino de Baphomet, que es Satanás, y los masones. Por eso en ese tiempo, hermano, quiero pedir que sigan orando por esto. Y al último día, orando, el día, creo que fue el día 20 o 21, mientras oraba vi en el cielo una herida abierta. Yo soy cirujano veterinario y vi una herida abierta. Y vi que de la tierra subió un hilo blanco. Y en el cielo había un hilo de sutura, curva. Y el hilo entró por la aguja de sutura y empezó a suturar esa herida que había en el cielo. Y seguimos orando, yo no había entendido. Y pasa como 10 minutos, viene mi esposa y dice, ya tenemos un nuevo presidente en Bolivia. Ahí vine a entender.
El Señor estaba sanando la herida entre su pueblo y el cielo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? El Señor está sanando esa herida. Amén. Gloria a Dios. La Biblia dice en Efesios: no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principado, potestad, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra hueste espiritual de maldad en las regiones celestes. No dice en el cielo, dice en regiones celestes. Y cuando tú vas a Daniel capítulo 10, mire qué interesante en Daniel capítulo 10, ¿qué pasa primero? La Biblia dice en Ezequiel 14 que si Dios fuera a mandar justicia en la tierra tal como debería, dice que en esa época solo viviría Noé, Job y Daniel. Y me acuerdo cuando había la elección y todo el pueblo exigía los 2/3, ¿se acuerda? Salíamos con polera, 2/3, por todo lado era 2/3. Y mientras orábamos allá en la iglesia La Hermosa, yo dije: Señor, exigimos justicia, queremos tu justicia. Y el Señor me habló muy suave y dijo: hijito, no pida justicia, pida misericordia. Yo terminé orando, diciendo: Señor, ten misericordia de Bolivia. Y vine a entender cuando Daniel, el capítulo 9, él ora por su pueblo. Y él dice así: Señor, hemos pecado, nos hemos rebelado, hemos cometido iniquidad. Daniel capítulo 9 y todo el capítulo de la oración. Pero en Ezequiel 14 dice que Daniel era un hombre justo. Pero él dice: hemos pecado, hemos sido rebeldes, hemos cometido iniquidad, nos hemos apartado de su camino. Daniel nunca se apartó de los caminos del Señor. Pero ¿de qué manera él oró? Él oró como si fuera un pueblo. Aunque yo de nacimiento soy brasilero, pero ya tengo mi certificado y mi ciudadanía boliviana y amo Bolivia. Amo Bolivia. Amén. Y en esa rotonda nosotros orábamos: Señor, perdona porque hemos traficado. Señor, perdona porque como boliviano hay mucha prostitución, hay prostitución infantil, hay pornografía y tantas cosas. Señor, perdona a tu pueblo. Hemos orado como boliviano, no como una persona normal. Y Dios escuchó su oración. Aquí en el libro de Daniel capítulo 10, el Señor va a responder la oración del capítulo 9. Y el versículo 2 dice así: en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por el espacio de 3 semanas. 3 semanas por 7, 21 días. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino. Él ayunó por 21 días. El versículo 12 dice que, bueno, ahí sigue, se presenta a él un ángel, toca a él, lo levanta, y el ángel llega a él y dice así, versículo 12: entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. ¿En qué momento la oración de Daniel llegó al trono de Dios? Al momento que él oró. Ahí dice: en el mismo día que tú dispusiste a humillarte, a buscar la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras. El versículo 13 dice: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Algo muy similar que pasó acá en Bolivia. Oposición por 21 días. Pero en esos 21 días el pueblo de Dios estaba haciendo ¿qué? Durmiendo todo el día, mañana, tarde y noche. No, ¿qué estaba haciendo el pueblo de Dios? Clamando a Dios, orando a Dios, pidiendo a Dios misericordia. Y aquí dice: el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Y quedé allí con los reyes de Persia. Y él vino a dar un mensaje
del final de los tiempos. Nosotros hemos podido ver una oposición durante 21 días. Otra cosa muy interesante que Dios hizo el día que nosotros oramos como iglesia, no solo acá, había todas las iglesias unidas de Santa Cruz y de Bolivia, los indígenas, los potosinos, los orureños de todo lado, orando, clamando a Dios. Las barreras se cayeron. Y cuando nosotros el 7º día de la oración de Jericó terminamos la oración, al 8º día se cayó la barrera con los policías. Y de ahí se cayó la barrera ceguero espiritual que había con los ponchos rojos y con toda la gente. Y eso pasó porque, según de Corintios 4:4 dice que el príncipe de este mundo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio. Entonces hay mucha gente cegada y nosotros como iglesia debemos reprender ese principado para que lo puedan ver la luz de lo que Dios quiere mostrar. Es una batalla, esa batalla que hay es una batalla por las almas de los humanos. En Apocalipsis 12 habla acerca de eso, que es una batalla por las almas. Dios dice que su pueblo es destruido por falta de conocimiento. Cuando nosotros como cristianos no tenemos conocimiento bíblico de cómo guerrear, cómo orar. Por eso es importante aprender a orar la palabra de Dios. Hay mucho poder. Una de las áreas principales en las cuales los creyentes son derrotados a causa de la falta de conocimiento en la guerra espiritual. Muchos cristianos son derrotados, salen como perdedores por falta de conocimiento en la guerra espiritual. Esa misma batalla espiritual continúa hoy, pero muchas iglesias, en lugar de combatir al enemigo, hay muchos cristianos simplemente pensando en edificar locales bonitos, dramas musicales, coros, muchas cosas, pero se olvida que hay una guerra espiritual. Satanás intensificó su ataque contra la iglesia, que muchas iglesias se retiraron de la línea del frente de batalla. La guerra invisible está siendo librada en la tierra. El ladrón Satanás no viene a la tierra sino para hurtar. ¿Hurtar qué? Bienes, matar la vida, destruir relacionamiento, familia. Pero Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y también en 1 Juan 3:8 Jesús dice, yo he venido para deshacer las obras del diablo. A partir de ahora, con un país creyendo con la fe en Dios, creemos que todas esas artimañas, obras del diablo en Bolivia serán desechas. Pero Satanás lucha para mantener el control con los reinos del mundo. Por eso en la Biblia dice el príncipe de Persia, el príncipe de Grecia. Hay un principado sobre Bolivia. Pero ese principado fue entregado ¿a quién? A Jesús. Fue entregado a Jesús. La batalla también se efectúa dentro de los corazones. Por eso que Satanás no quiere que nosotros estemos bajo la autoridad de Dios. La Biblia dice, someteos a Dios, resistid al enemigo, al diablo, y él huirá de vosotros. Pero primero debemos someternos, sujetarnos a Dios. Por eso hay esa batalla. Satanás ciega la mente de los cristianos. Y en ese reino solo hay dos frentes de batalla. Hay dos divisiones en esa guerra invisible. Jesús dijo, el que no está de mi parte, está contra mí. Y ese fue el versículo que el Señor me llamó, cuando dijo, por cuanto sois tibio, me habló a mí. Cuando yo como cristiano andaba con un pie en la iglesia, otro pie en el mundo. Aquí el domingo era santito, pero cuando salía a la universidad, no. El Señor dijo, por cuanto soy tibio, no soy frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces, hermano, tú no puedes ser neutral en esta guerra. Tú no puedes ser neutral. O tú estás con Cristo o no.
Mucho cristiano, mucho creyente, debido a su temor a la confrontación con el enemigo, tratan de ignorar la guerra y tratan de hacer una tregua con el enemigo. Él le dice, mire, yo no voy a atacar, no voy a evangelizar, no voy a orar, y ahí el diablo no me va a atacar. Pero esa es la más importante de su táctica de Satanás. No hay neutralidad. En esa guerra o tú eres un soldado o tú eres un civil. ¿Qué hace el soldado? Tiene que salir a defender. Como escuchamos de la policía y del ejército, nosotros no estamos colocados para destruir al pueblo, sino la maldad. La policía dijo, nosotros estamos aquí para perseguir a los criminales, no al pueblo en sí. Y nosotros no vamos a levantar armas contra el pueblo. Nosotros como cristianos también, o nosotros somos soldados, o nosotros somos, como mi padre siempre dice, un cristiano triple S. Salvo, sentado, satisfecho. Con eso para mí basta. Hermano, o nosotros somos soldados que atacamos y defendemos el territorio, o nosotros somos un civil que solo huimos en la hora de la pelea. O tú eres usado para defender el reino y conquistar territorio, o tú eres simplemente una víctima. ¿Eres víctima o vencedor en la guerra invisible? Es la pregunta. ¿Tú eres víctima o tú eres un vencedor? En el reino de Dios, ¿tú eres un soldado o tú eres un civil? Mi pregunta, no quiero que responda, pero quiero que termine pensando en eso. Yo escuché varias profecías en ese tiempo que no me había parado a pensar bien. De cerca de 10 profetas, todas muy similares para Bolivia, diciendo que el Señor va a traer un gran avivamiento sobre Bolivia. ¿Cuántos dicen amén? El Señor está acomodando la herida en el cielo. Esa herida en el cielo fue suturada, como el Señor mostró. Esa herida está siendo sanada. Y el Señor, yo creo que el Señor va a traer un gran avivamiento. Pero el Señor también dijo en una profecía que va a quitar los odres viejos y que nosotros necesitamos ser odres nuevos, porque Él va a derramar un vino nuevo. Y quiero que te diga algo. Yo estoy ansiando ese avivamiento. Ahora, para que tú y nosotros recibamos ese avivamiento, el Señor, como dice en Joel, cuando habla que Él derramaría de su espíritu sobre toda carne, hijo, joven, anciano, Él dice que antes el pueblo tenía que orar, clamar, ayunar, arrepentirse de su malo camino. Y quiero decir, hermano, que debemos prepararnos para ese avivamiento. Debemos preparar. Si tú tienes algo de odres viejo, odres era donde se depositaba el vino. Si tú tienes algo de odres viejo, quiero pedir que tú puedas orar al Señor, que tú puedas pedir al Señor, que tú puedas decir, Señor, conviértame en odres nuevos. Yo quiero recibir ese vino nuevo. Yo quiero ser parte de la historia de Bolivia. Yo quiero ser parte de este avivamiento que tú has profetizado por muchos profetas. Yo escuché cerca de 10 profetas diciendo lo mismo. No fue uno, no es coincidencia. Hermano, quiero terminar preguntando, prepárate para que tú puedas tocar el reino de Dios, como Juan Bautista decía, como Jesús decía, y como Él mandó seguir diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado.
El Señor quiere sobre tu vida, sobre tu casa, abrir los cielos. El Señor quiere hacer como Él dijo: a partir de ahora veréis una escalera de ángeles que suben y bajan. Y yo creo que este es el tiempo. Tú estás en el tiempo de participar de lo que Dios está mandando sobre Bolivia. Conclusión, hermano: aprender de la guerra espiritual te prepara para entrar en la arena de este mundo y pelear por las almas de los hombres y mujeres, niños y niñas. Por eso se le dio autoridad sobre a nosotros, sobre Satanás. Nosotros tenemos autoridad sobre él. La palabra dice en San Lucas capítulo 10 versículo 17 que cuando el Señor manda a sus discípulos de dos en dos a predicar, que Él lo dice así: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y el Señor les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí yo os doy potestad de pisar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Hermanos, esa es la autoridad que el Señor te dio a ti y a mí para pisar serpientes y escorpiones. Hermano, el Señor te dio esa autoridad. Ahora la pregunta es: esa autoridad no es para los cristianos triple S, salvos, sentados y satisfechos. Esa autoridad que Él da es para aquel que diga: yo soy parte del ejército de Dios. La Biblia dice: el Señor Jehová es el Señor de los ejércitos. No solo ejército de ángeles. Cuando David venció a Goliat, ¿qué dijo él? Tú has desafiado al Señor de los ejércitos. Yo quiero invitarte que tú te pongas de pie en ese momento, que mientras cantamos una adoración, que tú puedas ponerse en cuenta con el Señor, que tú puedas decir: Señor, cambia el odre viejo en mi vida, hazme odres nuevos. Yo quiero ser parte de ese avivamiento profetizado sobre Bolivia. Levante su mano si tú quieres ser parte de este avivamiento. Levante su mano, mantenga levantada su mano y vamos a adorar al Señor en ese momento. Yo quiero adorar.